buenos días, estimado amigo y hermano. Dios les bendiga en esta linda mañana. Este es el día que hizo el Señor. Desde Managua, Nicaragua, estamos transmitiendo el mensaje de la palabra del Señor, porque ese es lo que el Señor quiere que todos sus siervos y sus siervas hagan. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos permite el Señor. Saludamos a los consiervos que están en diferentes lugares y que nos permiten sintonizarnos a través de nuestra página web, por TV y por medio de la radio. Bendito y glorificado sea el nombre del Señor. Vamos a orar al Señor para dar inicio a esta palabra del Señor. En esta hora vamos a hablar bajo el tema la plenitud del Espíritu Santo. Te aseguro que el Señor en este día va a poder darle fuerzas y fortalezas que necesitamos. Padre, en el nombre de Jesús nos dirigimos hacia tu trono para pedirte tu misericordia, tu fortaleza, y permita, Padre, que tu Espíritu Santo nos bendiga a través del conocimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús oro por cada amigo, por cada hermano, para que esta palabra fortalezca sus vidas, como siempre lo ha hecho, Dios. Que una vez más lleve bendición que sobreabunde a todos sus hermanos fieles y esta iglesia que tú compraste con sangre. Señor, bendice a estos benditos que tú rescataste y que ellos un día aceptaron tu nombre. En el poderoso nombre de Jesús, una vez más te pedimos que tu gloria sea moviéndose en el transcurso de la exposición de tu palabra. Y que tu presencia, como siempre ha estado con nuestras vidas, sea llenando y bendiciendo por medio de estos micrófonos. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gloria al Señor Jesús. Vamos a tomar el texto bíblico que se encuentra en la carta de los Efesios, en el capítulo 4, en el versículo que hemos dicho, el versículo 13. Leo la palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Gloria al nombre de Jesús. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios y a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Yo quisiera en estas horas saludar a todas aquellas mujeres, a aquellos hombres que van en su vehículo, que van en su trabajo. Quiero saludar a aquellas mujeres que están trabajando en su casa arduamente, y también a todos aquellos hombres que también tienen que salir a sus casas y tienen que hacer quehaceres dentro de su casa y fuera de su casa. Yo quiero decirles en este precioso día, de que Dios nos da esta oportunidad para dar esta palabra de aliento y puedan ser fortalecidos por medio de su Espíritu. Como decíamos anteriormente, en esta mañana vamos a predicar bajo el tema la plenitud del Espíritu Santo. Hablar de la plenitud del Espíritu Santo es bien amplio, pero vamos a tomar algunos tópicos y algunos ejemplos que encontramos en el Antiguo Testamento y antes de la venida del día Pentecostés. Pero para eso vamos a definir qué es lo que significa en hebreo la palabra plenitud. La palabra plenitud viene de un verbo que se traduce llenar, cumplir, terminar, ser lleno y vaciar. En cada texto bíblico, cuando escribimos o indirectamente o directamente expresa y está hablando de la plenitud del Espíritu, estos verbos son tomados inmediatamente para escribir una tarea. Tener la plenitud de ser lleno es ser lleno del Espíritu Santo, es tener al Espíritu Santo. Y en esta hora vamos a ir a la Sagrada Escritura, porque es necesario que todo lo que hable conforme a la palabra del Señor. No podemos nosotros hablar
muchas palabras que no estén en la Biblia. Vamos a ir a la Biblia porque es la palabra del Señor. Y para esto voy a hablar en el libro de Éxodo, en el capítulo 31, versículo 1 al 6. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Estamos hablando de la plenitud del Espíritu Santo. Habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado, aleluya, gloria al Señor. Mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Urim, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedra para engastarlas, y en artículos de maderas para trabajar en toda clase de labor. He aquí yo he puesto como él a Oliab, hijo de Asimac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que os mando. Quisiera decir primeramente que este versículo de la Biblia nos está enseñando de que Dios le dice a Moisés que ha elegido a estas personas porque Moisés tenía una gran tarea, y es de hacer las cosas del templo. Y las cosas del templo tenían que ser de oro, de plata, de bronce y de madera. Tenía que ser algo fino. Y Dios vio en estos hombres esta característica fundamental para poder hacer esta labor. En el capítulo 35, casi la misma palabra, en el versículo 30, dice las mismas palabras. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mira, Jehová ha nombrado a Besaleel, hijo de Urim, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia, en ciencia y en toda arte. Aquí encontramos nosotros, hermanos, una vez más de que Moisés le dice al pueblo lo que Dios, la elección de estos hombres para una tarea determinada. En el capítulo 36 del mismo libro, en el versículo 1, así dice la Biblia: así pues Besaleel y Aholiab y todos los hombres sabios de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra de los siervos del servicio santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Primeramente quisiera decir de que la plenitud del Señor que puso en estos dos hombres tenía un solo propósito. Y el solo propósito es que Dios actúa y hace su obra, y está planificado en su plan de llamar a los hombres que verdaderamente están dispuestos y que aman las cosas santas y aman al santo. El problema es que todos creemos en el Señor, decimos que amamos al Señor, pero muchas veces la actitud son diferentes. Estos hombres, Dios conoció su corazón y vio Dios en su corazón de que en estos hombres había sinceridad, honestidad, había un interés en las cosas de Dios. Por eso el texto dice: y puso el Señor sabiduría e inteligencia. ¿Pero por qué? Lo hace porque tenía un propósito. Tenía un propósito para equipar, capacitar para esta tarea especial. En este momento nosotros encontramos que Dios capacita a estos hombres, como dice el texto, con sabiduría, inteligencia, ciencia y toda arte. Estas cosas eran necesarias para realizar esta tarea que se le estaban asignando. Como decía anteriormente, Dios dijo a Moisés que necesitaba hacer unas cosas maravillosas dentro del templo, y que verdad es que este templo, no en el templo, porque en ese momento no estaba el templo construido, sino en su tabernáculo. En este tabernáculo
necesitaba utensilios maravillosos que verdaderamente tenía que ser, porque así lo establece Dios. Y Dios coge a estos hombres porque necesitabas hacer algunas cosas, unas que son utensilios en la tienda donde estaba el tabernáculo, donde estaba el arca del Señor. Nosotros nos encontramos de que hay una tarea que realizar. Y como decía anteriormente, había un propósito en el plan de Dios. Y Dios estaba ejecutando para que esos dos hombres pudieran elaborar utensilios preciosos para que pudiera estar en ese momento en la tienda, en el tabernáculo de Jehová. Y la Biblia dice que Dios los capacitó para esta gran tarea. Estas cosas eran necesarias para la tarea que Dios había asignado. Sin sabiduría, sin inteligencia, sin santidad, no se podía elaborar estos tipos de artículos que Dios había dicho a Moisés que debería estar en el tabernáculo o en la tienda. En el caso de Besaleel y Goliat, entonces la plenitud era una tarea especial. Es una tarea especial que en este momento nosotros estamos viendo de que se le asigna de parte de Dios a través del profeta del Señor como Moisés, para que realicen esta tarea y comiencen a trabajar en la obra del Señor, en la construcción de estos utensilios. Y habiendo sido capacitados por Dios mediante la obra del Espíritu Santo, mediante esta plenitud que estaba Dios obrando, vemos nosotros cómo Dios se está manifestando y comienza estos hombres a hacer un trabajo, una labor que se le había asignado por medio del siervo Moisés. Y de esta forma nosotros, en pocas palabras, vemos nosotros cómo todos estos utensilios fueron hechos por las manos de estas dos personas y algunos que le ayudaron, auxiliaron para poder elaborar estos utensilios que necesitaban estar en el tabernáculo. En este tabernáculo, en esta pequeña tienda que estaba establecida y que estaban solamente las cosas santas y que solamente le permitía ir a Moisés hasta el lugar santísimo para poder recibir alguna instrucción de parte de Dios. Y de esta forma, hermanos, nosotros vemos cómo a través del tiempo están desarrollando todos estos tipos de utensilios. Pero llegó un momento de que esta tarea se tuvo que terminar. Porque Dios da un tiempo determinado y llama a las personas a un tiempo determinado. Pero en este momento era una plenitud que Dios puso en la vida de estos hombres a través del siervo Moisés. En Deuteronomio encontramos también otro caso muy importante. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 34, en el versículo 9, nosotros encontramos una obra maravillosa, y es de que hay una tarea que realizar. En el capítulo 34, el versículo 9, dice la palabra del Señor. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya. Dice la palabra del Señor: Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel obedecerían e hicieran como Jehová mandó a Moisés. En este momento estamos encontrando en este libro otra tarea, como es la tarea que tenía que realizar Josué. Y por mandato de Jehová, por orden del Señor, Dios tenía un propósito para el pueblo y por Josué. Y la Biblia nos manda aquí en este momento, literalmente, por orden de Dios, a imponer las manos para que reciban la plenitud, el Espíritu de Dios en la vida de Moisés. Y desde ese momento, Josué gozó de esa plenitud del Espíritu Santo a través del siervo del Señor, como fue el siervo Moisés. En este versículo, Josué recibe la plenitud del Espíritu Santo por medio de Moisés. Dios llena a Josué para una tarea particular de ser líder del pueblo de Israel.
debido a que pronto moriría Moisés, era necesario en este momento, en el plan de Dios, que esta plenitud especial pudiera estar en Josué. El tiempo es del Señor. Dios conoce los tiempos. Y Dios está viendo en este momento en el libro de Deuteronomio de que Dios tendrá que hacer una tarea con Josué y también con Moisés. Moisés estaba llegando al fin de su carrera. Y por mandato de Dios, y un hombre tan manso, ¿no? Fue un hombre lleno de sabiduría como Moisés, y un hombre obediente como Moisés, hace hasta los últimos días la voluntad del Señor. Y es imponer las manos sobre este varón para que sea llena de la plenitud o sea lleno del Espíritu de Dios. Ok, y de esta forma nosotros podemos ver la historia de que así en Josué capítulo 1 comenzamos de que el Señor le hace promesa a Josué: así como tuve con mi siervo Moisés, así estaré contigo. Ahora te pido que te esfuerces, de que seas valiente, porque tú vas a entrar a la tierra. Y comienza una instrucción de palabra de ánimo, palabra de fortaleza, promesa a este hombre, porque ahora le toca una gran tarea y esa tarea ya está asignada y tiene lo más importante, como el Espíritu de Dios en la vida de Josué. Y encontramos en la historia el gran conquistador, el Espíritu Santo, a través de Josué. Porque Dios le ha dicho: así como tuve con Moisés, así estaré contigo. Oh, gloria al Señor. Deseo que así también esté con los consiervos y con la iglesia el Señor, porque Dios es bueno. Ahora vemos nosotros y consecutivamente podemos ver una victoria a través de este siervo. Mire cómo lleva las cosas el Señor. Ahora encontramos nosotros a un pueblo, después de varios años, encontramos a Miquea. Miquea capítulo 3, vamos a Miquea capítulo 3 en el versículo 8. Oiga lo que es la palabra del Señor. Miquea capítulo 3 versículo 8. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebeldía, a Israel su pecado. Miquea, a través del Espíritu Santo, escribe un pensamiento y dice que él ha sido lleno del Espíritu de Dios, ha sido lleno de la plenitud de Dios. Se le ha dado una plenitud, un poder especial para realizar una tarea. Y la tarea que en este momento encontramos nosotros es para enviar juicio y para exhortar a Israel. Y en este momento está hablando que fue lleno del Espíritu Santo con un propósito. Y el único propósito en este momento que nosotros encontramos en la Biblia es que profetizaran. De profetizar a la casa de Israel, que profetizar a este pueblo rebelde y que se vuelvan a Dios. Este versículo de la Biblia exclusivamente tiene un propósito para que este hombre sea lleno del Espíritu Santo, y es para profetizar y exhortar al pueblo. Eso es lo que dice la Biblia, literalmente dice. Pero en esta cita del Antiguo Testamento podemos concluir que la plenitud del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento tenían dos cosas importantes. Era especial, no todos lo recibían. Cuando el Señor mostraba, quería que se hiciera un propósito del plan de Él. Nosotros hemos visto que Él hacía cumplir lo que Él quería hacer. Y hemos hablado de estos dos hombres que lo llenó de sabiduría. Hemos hablado de este hombre Josué también. Hemos hablado también de Miquea. Y pudiéramos hablar de muchos ejemplos, pero el tiempo no nos va a dar. Pero lo que yo quisiera en este momento hacer una detención. Después de haber hablado de Miquea, de Deuteronomio con Josué, y de estos dos hombres que Moisés llenó a través del Espíritu Santo, fueron llenados de sabiduría, de ciencia, de inteligencia.
Lo único que puedo ver, que pudiéramos dar más ejemplos, pero en este momento no lo vamos a dar, es de que esta plenitud del Espíritu Santo era especial para estas personas, para hacer un trabajo determinado, un trabajo que se tenía que realizar, que Dios quería hacer. No todos recibieron esta plenitud en el Antiguo Testamento, sino a las personas que Dios escogió para una tarea que tenía que realizar o un propósito de Él. Y además de esto era una capacidad de una tarea especial para aquellas personas que verdaderamente, hermano, iban a realizar y cumplir el propósito de Dios. Mucha gente se hace llamada para hacer un propósito de Dios, pero no lo están haciendo. Dios te llamó a hacer un trabajo en la iglesia. Hermano, hermana, quisiera hacer una aplicación con siervo. Dios nos ha permitido, nos ha dado una gran tarea y Él tiene un propósito para tu iglesia. Y te ha puesto a trabajar hombres idóneos como los diáconos, diaconisas, líder, con un propósito. Estas tareas exhorto en este día para que tome posición y vuélvate a las sendas antiguas y vuélvate a la tarea que se te fue enviado. Hay gente que está aplicando otro evangelio. Hay gente que está haciendo otro tipo de cosas, menos exhortando la palabra del Señor a que se arrepientan, porque muy pronto viene Jesús. No están hablando ya de santidad. Ya no están hablando de la venida de Cristo. Y este es el mensaje de este nuevo milenio, porque las profecías están dadas. Siento que muy pronto viene Jesús. Y no solamente lo siento yo, sino muchos hermanos, que viene con un paso gigante. Ese evento maravilloso, como es el rapto, la venida del Señor. Gloria al nombre del Señor. Exhorto a los hermanos, exhorto a mis consiervos, a los diáconos que trabajan mano a mano con su pastor, a los evangelistas, a los líderes en diferentes lugares, para que hagan el trabajo del Señor. El que enseñe, es su tarea de enseñar. El que esté predicando en los púlpitos, hágalo. El que profetice, profetice. El que exhorte, exhorte. Y no cambie el mensaje, por favor. El mensaje es que Cristo viene, que solamente en Él hay salvación. Bendito el nombre del Señor. La plenitud es para todo. Ya en el Antiguo Testamento la Biblia está preparada en el camino de una nueva plenitud en el Espíritu. Yo sé que me es difícil poder detenerme en cada cosita. Pero sí, aquí hay muchas cosas que se pueden decir. Están llenas la Biblia está llena de sustento bíblico a hablar de la plenitud de Cristo, pero solamente estamos tomando algunas cositas nada más. Ya en el Antiguo Testamento la Biblia está preparando el camino para una nueva plenitud del Espíritu. Por eso el apóstol Pablo dice que el Antiguo Testamento fue la sombra de lo que iba a venir. Y hay dos eventos grandes que fue la sombra y que el apóstol Pablo lo habla, y es la venida de Cristo a redimirnos de todos los pecados y la venida del Espíritu Santo. Esos dos eventos son poderosos. La Biblia dice que la ley fue un tutor, fue un ayo, fue una forma para conocer lo perfecto que iba a venir. Gloria al Señor. Es decir, que aunque el Antiguo Testamento solo algunos recibieron la plenitud del Espíritu Santo para una tarea especial, Dios está viendo, Dios está en el plan de Dios, gracias al Señor que nos ha dado sabiduría hoy a nosotros, de que Dios estaba preparándonos. Porque hoy, gracias a Dios, tenemos todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Dios estaba preparándonos a lo que iba a venir. Y hoy, gracias al Señor, gracias a Dios que verdaderamente, hermano, Dios nos ha permitido detener el Antiguo Testamento y ver
y descubrir la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y por eso que la Biblia dice en el capítulo de Joel, capítulo 2, versículo 28, en el capítulo 39 de Ezequiel, leo rápidamente porque el tiempo se me está yendo. Este tema es un gran tema, gloria al Señor, pero bendito. Dice el Ezequiel capítulo 39, versículo 29, hermano. Gloria a Dios. No esconderé más de ellos mi rostro, porque haré derramar mi espíritu sobre la casa de Israel, dice el Señor. En el capítulo 2 de Joel 2:28 dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos profetizarán, vuestros ancianos verán. Y comienza a decir cada segmento, a cada persona. Dios está prometiendo a la nueva iglesia que van a ser ya no una plenitud, sino una experiencia en la obra del Espíritu Santo. No solamente a los hombres que él asigna, sino a todos los hombres. Y en este momento encontramos nosotros, hermanos, de que está profetizado que el Espíritu Santo iba a ser derramado en toda carne. Toda aquella persona que ha aceptado y toda que ha experimentado y que quiere la obra del Espíritu Santo. Ok. Hablar de la plenitud es también, plenitud y la unción son dos cosas muy importantes. En el Antiguo Testamento la unción es otro tema. En el Antiguo Testamento Dios prepara a algunos hombres por una tarea especial, o sea, a los profetas, a los sacerdotes y a los reyes. Pero ahora, hermanos, en el capítulo de Joel 2:28 y en Ezequiel 39:29, ya no solamente para los reyes. Dice el Señor: yo derramaré mi espíritu, Ezequiel. Haré derramar mi espíritu sobre toda casa de Israel, dice el Señor. Perdón. Y en Joel también dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ya no es solamente para los profetas, sacerdotes y reyes. Ahora hay una promesa de una presencia divina que ahora se va a llamar derramamiento del Espíritu Santo. Y que también otros lo llaman como el bautismo del Espíritu Santo. Esta separación fue hecha visible por la unción. Antes se hacía a través de un aceite. La separación fue hecha visible por una unción con aceite. Ahora ya no es así. Ahora una experiencia que tiene continuamente. Esta unción con aceite simbolizaba la plenitud del poder de Dios dada de estas tres clases de personas: profetas, sacerdotes y reyes. Y de esa forma quedaban llenos de la plenitud del Espíritu Santo, porque Dios mandaba a su santo hombre a hacer una tarea especial para que realizara una tarea especial. En contraste, que en Nuevo Testamento todos los creyentes reciben la plenitud del Espíritu Santo, no por unción con aceite, sino a través de esa experiencia del bautismo del Espíritu Santo. La plenitud del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, rápidamente, encontramos nosotros en Lucas capítulo 1, en Lucas capítulo 1, versículo 15, nosotros encontramos una palabra maravillosa. Mire cómo comienza narrando el Nuevo Testamento la experiencia de la obra del Espíritu Santo. Versículo 15 dice la palabra del Señor. Gloria al nombre del Señor Jesús. Versículo 15, gloria a Dios. Aleluya. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Encontramos aquí, hermano, la plenitud del Nuevo Testamento. Estamos hablando del en este momento todavía no había nacido Jesús, pero yo estaba escribiendo lo que ha de venir. Lo interesante es que este versículo es que Juan todavía no había nacido y la profecía dice que iba a ser lleno del Espíritu Santo. Esta tarea especial era para anunciar el camino de Jesús. En el transcurso del versículo nosotros encontramos cómo el Espíritu Santo, cómo hace el acontecimiento. María visita a Isabel y a través de esa voz viene y se es lleno en el vientre. Gloria al nombre del Señor. Desde su nacimiento Juan fue escogido por Dios para hacer una tarea especial, casi igualita a lo del Antiguo Testamento. Habíamos hablado de que cada persona fue elaborada a través con un propósito. Ahora Juan no ha nacido y Dios, como todo conoce el pasado, el presente y el futuro, sin nacer, le delega una tarea que te realizar, una tarea especial, y era abrir el camino del Mesías. Dios lo capacitó para la tarea
con esa plenitud que necesitaba. Sin el Espíritu Santo, hermano, nada podemos hacer. Sin la presencia del Espíritu Santo, nada podemos hacer. Todo esfuerzo que puedas hacer, si Dios no te ha llamado, no te metas a esto. Si Dios no te ha escogido para que hagas lo que tenés que hacer, no lo hagas. No hagas ni un proyecto que Dios no te ha autorizado a hacer, siervo, consiervo. No hagas nada ni hagas cambios si Dios no te lo ha permitido. La Biblia todo tiene escrito. Todo lo que vamos a hacer está escrito en la Biblia. Mientras viene la respuesta, conseguir predicando la palabra del Señor, exhortando y que Cristo viene. En Lucas capítulo 4, en el versículo 1, encontramos que Jesús fue lleno del Espíritu Santo para ir al desierto. Dice la Biblia, capítulo 4, y fue llevado Jesús al desierto. Pero antes de eso, fue lleno del Espíritu Santo. Y nosotros vemos ahí, hermanos, cómo el Señor maravillosamente lo llena y lo lleva al desierto para ser tentado. Es que necesita ser probado. La carne tiene que sujetarse. En este contexto anterior que vemos en el Antiguo Testamento, antes del derramamiento del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, solo algunos fueron llenos del Espíritu Santo. Y esto se dedicó a la tarea especial. Esto significa, estimado hermano, miren, óigame, porque, y también los que me están viendo por televisión. En el Antiguo Testamento, con dos palabras, voy a recopilar. Dios llama a hombres para una tarea especial. Llamó Moisés, Dios le dice a Moisés, ponémele en las manos a estos dos hombres por una tarea especial. A Bezaleel y a Oholiab. Dios también le dice, Moisés, poneme en las manos a Josué. Miquea, a través del Espíritu Santo, fue también hecho una tarea para profetizar. Nosotros vemos de que hay una promesa en Ezequiel 39 y en Joel 2:28 de que iba a derramar su espíritu en toda carne. Ahora está iniciando el desarrollo del ministerio de Jesús en el Nuevo Testamento y encontramos que también antes que recibamos la promesa del Pentecostés, el bautismo de Pentecostés, o esa experiencia maravillosa, en el desarrollo o en el nacimiento de Jesús, de Juan el Bautista, Dios trae un propósito, haciendo que estos hombres que van a hacer una gran tarea y que van a tomar algo muy importante en el desarrollo del ministerio de Jesús, como es Juan, lo llena el Espíritu Santo. Por eso decimos, en estos textos anteriores vemos que en el Nuevo Testamento, antes del derramamiento del Espíritu Santo, del día de Pentecostés, solo algunos fueron llenos del Espíritu Santo. Y esto se le dedicó para una tarea especial. Juan es algo especial. A María recibió el Espíritu de gracia. Fue llena del Espíritu. Vendrá el Espíritu Santo, dice, sobre tu vientre. Y será llena del Espíritu Santo, porque lo que vas a tener santo es. Iniciando el Nuevo Testamento, encontramos también que Dios le dedicó una tarea especial a estas personas para desarrollar este trabajo. Con conclusión, gloria al Señor. Dentro de la plenitud de Cristo, vamos a hacer una comparación referente a una semilla que es plantada. Y para esto voy a tomar una semilla de naranja. La semilla de naranja va a la tierra como cualquier hermano va a hacer. Y de esta forma el hermano tiene un propósito. Gloria al Señor. Esta semilla de naranjo es plantada en la tierra. El propósito de esta semilla es crecer primeramente hasta hacer una plantita, seguir creciendo hasta hacer un árbol. Pero el crecimiento no termina aquí, sino que tiene una finalidad, y es de dar fruto. Así es el cristiano, así es el cristiano. Así que la vida cristiana, nacemos en Cristo como una semilla. Tenemos que creer en lo que la Biblia dice,
Y como decía el texto, Pablo dice en la carta de Efesios capítulo 4, en el versículo 13 que hemos leído, y verdaderamente encontramos nosotros de que el Señor quiere mostrar su misericordia, 4:13, hasta que lleguemos a la plenitud de Cristo. Esa es la exhortación. Por eso Pablo nos exhorta a ser lleno del Espíritu. Esta vida cristiana debe ser produciendo cada día fruto. Pero hay cosas que afectan este crecimiento, pero necesita algunas cosas. La planta, para que se desarrolle, necesita fertilizante, luz, agua para seguir creciendo. El creyente tiene que también, necesita leer la palabra de Dios, tiene que luchar diariamente para ser lleno del Espíritu Santo. En el capítulo 5 de versículo 18, en el capítulo 5, versículo 18 dice la Biblia: no os embriaguéis con vino, que lo cual no hay ilusiones, antes bien sé lleno del Espíritu. Esta palabra es un término imperativo. Aquí dice ser lleno del Espíritu Santo. Y ser lleno del Espíritu Santo, hermano, es una orden que Dios está mandando a que diariamente Él nos quiere llenar. Y que nosotros, a través de la oración, de la obediencia de toda la palabra, podamos gozar diariamente de esa presencia divina del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ser lleno del Espíritu Santo, hermano, es estar haciendo la voluntad de Dios. Ser lleno del Espíritu Santo es que usted esté anhelando esa presencia. Usted no puede, hermano, en estos últimos días descuidarse de esta presencia maravillosa del Señor. Gracias al Señor en este tiempo que nacimos, y que por eso hoy tenemos ese gran privilegio de que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia, y que no nos preocupemos de lo que vamos a decir, sino porque el Espíritu Santo nos guiará. Este es un verbo imperativo, y la cual, hermano, debe estar en nosotros, de obedecer a Dios, obedecer su palabra, y de pedirle esa llenura de tu Espíritu Santo y ser bautismo en el Espíritu Santo. Congrégate, discipúlate, lea la Biblia, permita que se te pastoreen para poder tener esta experiencia y puedas crecer en Cristo hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Padre que estás en el cielo, gracias por este momento. Señor, te doy gracias, Espíritu Santo, por este momento maravilloso. Alabo tu nombre y te glorifico y te ensalto. En el nombre de Jesús, bendice tu iglesia que tú compraste con sangre. Los que están en prueba, los que están en luchas, los que están en problemados, angustiados, te pido que tu presencia fortalezca la vida. No le pido que les quite la prueba, le pido que les dé fuerza, Espíritu Santo, para que salgan victoriosos en la prueba. Fortalece a mis hermanos en sus casas, a las esposas, a los esposos, a los hijos, a los que gerencian, a los que trabajan en diferentes lugares, diferentes formas, que sean honestos, justos, que sean ejemplos, que han reflexionado que el Señor está interesado en llenarlos, solamente está esperando que se puedan consagrar y puedan decidir completamente en querer servirte a ti en santidad. Bendícelo y que tu presencia, como siempre ha ido en la vida de tu iglesia, en el nombre de Jesús, toda la gloria sea para el Señor. Dios le bendiga, amado. La Iglesia Tabernáculo Oasis de Esperanza presentó su programa Restaurando Vidas. Puede visitarnos en la siguiente dirección: Semáforos del Mercado Mayoreo, una cuadra Lago,